Вот наша птичечка! Давай! Rusia e Irán, ¿aliados o compañeros de desgracias? Crisis económicas y derrotas en los campos de batalla. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar con un amigo del canal, Martín Tuitero, sobre Rusia e Irán, los dos coprotagonistas de la historia actual. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Pues Martín, no sabía de qué hablar. Te dije, ¿hablamos de Rusia y de Ucrania o hablamos de Irán? Y dije yo, espera, hablamos de los dos, que tienen mucho que ver uno con otro, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido Fonsec que estableció esta frase, todo es la misma guerra. Y yo creo que tiene razón, además. Si sacamos un poco del foco de cada parte local, de cada conflicto local, hay unos elementos que van de fondo y que tienen mucho que ver. Al final, Putin, los ayatolás, China, Maduro, comparten muchas cosas. Y los que están enfrente de los respectivos, compartimos muchas cosas. Luego, al final, es la vieja polémica, en el sentido estricto de la palabra, entre el eje de la libertad y el eje totalitario. Pues vamos a comenzar el programa y últimamente no pongo la intro del programa, pero la voy a poner porque si no, esa musiquilla habitual de Bellum Artis se pierde. Y empezamos un programa sobre Rusia e Irán. Pues bueno, Martín, vamos a tratar el tema en primer lugar. Yo creo que la visita de ayer, ¿no? Yo creo que es importante del ministro de Asuntos Exteriores, que está un poco, incluso, bueno, su papel en la negociación le pone el disparadero, ¿no? De las facciones internas iraníes. Arachi, ¿no? Estuvo en Irán, en Moscú, y Putin dijo palabras como el pueblo de Irán está luchando con valentía y heroísmo por su soberanía, ¿no? Es decir, Irán lucha por su soberanía, pero Rusia quita la soberanía a Ucrania, ¿no? Es así una cosa así del tema muy propio, ¿no? De los discursos, ¿no? Cada uno tiene las palabras suficientes para su discurso, ¿no? Sí, bueno, aparte de que hablar del pueblo de Irán en abril, después de haber masacrado a miles de manifestantes que son pueblo de Irán en enero y haber estado apoyando ese tipo de comportamientos por parte de los ayatolás, es un sinsentido. Pero a ver, es que es Putin. Va a decir lo que sea necesario. Entre otras cosas que él apoya a quien luego nunca mueve un dedo para apoyar realmente. Digo, porque eso ya lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en múltiples escenarios, en Venezuela lo vimos en enero, y ahora le toca a Irán. Pues tenemos Rusia e Irán, que comparten, lo vimos en la guerra de Ucrania, ¿no? Irán le dio tecnología, los famosos Shahed que pues, estamos viendo ahora y que atacan hoy mismo. Hay un vídeo atacando un Shahed Kiev, es decir, la ciudad de Kiev, en represalia a los ataques a infraestructuras, digamos, económicas importantes para la marcha de la guerra rusa. Lo que hace Rusia es atacar infraestructuras civiles ucranianas. En este caso vemos un ataque al centro de Kiev. Es que forma parte de la estrategia no militar, sino de coacción a Ucrania. A medida que la capacidad militar de Rusia disminuye, sus opciones militares disminuyen, su única opción es castigar a los civiles. Lo llevamos viendo años, porque las opciones militares de Rusia no han disminuido el último mes, simplemente se van esfumando con el paso de los meses durante los últimos años. Es una estrategia igual que la que tenían los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dedicaron a bombardear con V1 y V2 el Reino Unido. Sabían que eso no iba a cambiar el curso de la guerra, pero se trataba de elevar los costes humanos para el enemigo, en este caso para Ucrania. Rusia castiga a los civiles ucranianos para que bajen su moral y para que al final lleguen a un punto de entendimiento que Rusia entiende favorable para ellos. No hay mucha más estrategia detrás de eso. También merece la pena, digamos, pensar que Ucrania, que tiene un sistema defensivo antiaéreo
muy elaborado, muy depurado, por necesidad obvia, ¿no? Es imposible, y esto es una constatación, el vídeo que te has puesto, es imposible que no se cuele pues, un Shahed hoy, 3 mañana, ayer hubo un bombardeo en Dnipro, siempre son contra objetivos civiles. Lo digo porque incluso el sistema antiaéreo más perfecto y mejor dirigido y más elaborado y con más experiencia siempre puede ser, digamos, perforado en algún momento. Y esto ha ocurrido hoy en Kiev, ayer en Dnipro y hace una semana o 3 semanas pues en Emiratos, en Kuwait o en Arabia Saudí. Y yo creo que hay que entender la realidad de la guerra y no jugar con esa realidad para ridiculizar a alguno de los contendientes, que sobre todo si es nuestro aliado. Y a los americanos se les puede colar un dron mañana en un aeropuerto y a los ucranianos se les puede colar al día siguiente. Y no me El tema es parece... la tasa. Si son 301, pues no Exacto. está. Claro, es decir, si esta noche los rusos lanzaron 120 y se coló uno, digamos, lo importante es mantener una tasa de derribo como se está manteniendo entre el 80, 90, 95%. Son tasas, tanto en Ucrania como la que se ha dado en el Golfo Pérsico, elevadísimas. La pena es que hay gente que, digamos, llora cuando un dron pasa a una determinada zona y ríe cuando otro dron, además del mismo modelo, atraviesa otra defensa antiaérea. Eso me parece una hipocresía o una falta de sentido global de las cosas. Pues justo hablando de barreras antiaéreas, ¿no? Algo que tienen en común Irán y Rusia es, bueno, la confianza en el casi mismo sistema defensivo antiaéreo de herencia soviética, mejorado en parte Irán a su manera y los rusos también mejorado en parte, incluso los iraníes comprando baterías S-300 rusas que poco le sirvieron en las 3 confrontaciones que tuvo recientemente con Israel, ¿no? La primera que solo fue la destrucción del radar de una batería en Natanz, después la guerra de los 12 días que fue más potente y lo que estamos viendo ahora, que si es verdad que a Estados Unidos y a Israel se le cuela alguno, en el caso de Irán se les colaron todos porque no hubo nada más que un derribo y aviones lanzando bombas de gravedad sobre todos los objetivos, digamos, en el occidente y centro de Irán, ¿no? Claro, a ver, es que la efectividad de los sistemas antiaéreos rusos no significa que no sean capaces de hacer nada, pero frente a la tecnología que se despliega, fíjate que la tecnología de drones ucraniana es novedosa, pero es una tecnología, digamos, de bajo coste en relación con la Fuerza Aérea Americana. Pero es que si se cuelan en Crimea, digamos, en el núcleo más duro de la defensa antiaérea rusa, drones, ¿cómo no se van a colar los F-15X o los F-16 o los F-35 y pasearse por Irán? Lo hemos estado viendo desde el día 1 de esta campaña, pero lo vimos el año pasado y lo hemos visto con anterioridad. Ha habido gente que se ha creído lo que decían los panfletos de las ferias de armamento. La realidad que estamos viendo en Ucrania desde hace 4 años o en Irán desde hace 2 meses acreditan la efectividad real de las cosas. Una cosa son las ferias y los panfletos y los trípticos de venta y otra es la guerra. Y la realidad de la guerra pues, ha situado ese tipo de sistemas compartidos no solamente además por Irán y Rusia, sino por todos, digamos, un poco los satélites históricos o presentes compradores de armamento ruso. Yo siempre pienso en Turquía, que es un aliado OTAN, que se embarcó en el proyecto de los S-400. Y por culpa de ello no compró los F-35. ¿Cuántas veces después de estos 4 años, cuántos generales, digamos así, turcos, se estarán tirando de los pelos del bigote? ¿Y cuántos serán cáncer turco? Quiero decir, son apuestas estratégicas que tienen mucho que ver con una cierta apariencia de eficacia, que es una especialidad de las dictaduras, la venta de digamos, de una capacidad a través, digamos, de la propaganda en múltiples aspectos, que luego cuando llega el momento de la verdad nunca se encuentra. Digo, porque este mismo proceso lo podríamos señalar pues en los años 60, antes de la Guerra de los 6 días en los países árabes, durante los años 70, los años 80, se reproduce un patrón. La apariencia de unas capacidades técnicas de una familia de armamento, la soviética o rusa, que luego cuando llega el momento de la verdad defraudan. A pesar de lo cual hay gente que sigue comprando, digamos, esas bondades infinitas de ese tipo de material. Y una vez y otra, luego el problema es de base. El problema es, y es fácil entenderlo,
Un país como Rusia, que produce coches como el Lada, que sigue en funcionamiento, que sigue en venta y que no se le conoce ningún otro aporte técnico más que precisamente el aspecto militar, es difícil pensar que en esa faceta, la militar, desarrollan una tecnología novedosa y en todas las demás facetas de la vida, no. Hay algo que no cuadra en eso. Y la realidad demuestra que esa faceta militar tampoco es lo que prometen. De hecho, hablando de sistemas antiaéreos, vimos una campaña prolongada y duradera ucraniana para limpiar las defensas antiaéreas rusas en Crimea, que está abriendo un corredor, yo creo que una autopista, ¿no?, para los drones que sobrevuelan Crimea y atacan no solamente Crimea, que estamos viendo ataques al puerto de Sebastopol, ataque a todo tipo de instalación militar en Crimea y a las refinerías en el Mar Negro, especialmente Tuapse, que parece que cuando se apaga una llama llega de nuevo a encenderla, ¿no? Hoy por la mañana, por lo menos 3 incendios en Tuapse, es decir, en 3 lugares distintos de la refinería, ¿no? Se había apagado el fuego ayer y hoy vuelve, ¿no? Claro, eso nos da el dato de que hay una campaña estratégica de bombardeos a través de drones ucranianos, pero que es sistemática. Es decir, no es comparable con lo que los americanos o los israelíes hacen en Irán, pero nos da el dato de que es una campaña sostenida, que se consigan 3, 5, 7 impactos lanzando 50 o 60 unidades, nos da la capacidad de penetración mantenida. Y luego, es decir, que es necesario poner en contexto lo que son los drones, es decir, ni por velocidad, ni por... Estamos hablando de una tecnología relativamente rudimentaria, que se cuela en zonas que ya deberían estar muy protegidas. O sea, podríamos entender que hace un año a Rusia le sorprendieran, digamos, determinadas capacidades ucranianas, pero es que un año después no solo le siguen sorprendiendo, sino que siguen atravesando impunemente, digamos, toda la burbuja antiaérea de Crimea, se soslaya o se atraviesa y se llega a la costa rusa del Mar Negro, que es donde se ha refugiado la flota rusa del Mar Negro porque no podían sostenerla en Crimea, porque se la estaban destruyendo. Es decir, y eso es territorio ruso, nadie discute. Entonces, la capacidad ucraniana para alcanzar objetivos valiosos rusos en el Mar Negro es constatada, y la incapacidad rusa para defender sus, digamos, activos valiosos está constatada. Es una campaña, a mi modo de ver, estratégica de aumento de costes. Es decir, Rusia no va a hundirse porque le destrozan 20 depósitos de combustible o 3 refinerías. No va a hundirse, no se va a colapsar. Pero los costes para Putin de continuar la guerra se disparan a medida que sus daños económicos en un sector para él principal, la venta de productos de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que se trata es de que los costes para Putin sean tan elevados que se acerque más a la firma de un tratado de paz o de un acuerdo de paz. Pues hablando de costes, ¿no? Y esto es algo importante, la guerra es dinero, más dinero y aún mucho más dinero, ¿no? Y una guerra que ya dura el 5º año, estamos, ¿no? Más de 4 años ya. Claro, y supone un sobrecoste para Rusia muy importante, que financia en gran parte por la exportación de gas y petróleo, ¿no? Y esta crisis, ¿no?, en Oriente Medio, del cierre del estrecho de Hormuz, implicaba una posibilidad de mejora económica para Rusia porque iba a vender más caro. Pero Ucrania coincidió justo todo esto con su ataque a los puntos de extracción, ¿no? Es decir, podemos decir al corazón que bombea el petróleo y el gas, tanto en el Báltico como en el Mar Negro, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque coincide con Irán, en el que Irán es el que cierra el estrecho de Hormuz, pero es el que tampoco puede vender, porque el cierre actual que hace Estados Unidos, desde mi punto de vista, lo tenía que haber hecho antes, porque yo siempre dije, si está cerrado, que no salgan los iraníes, ¿no? Y tardó bastante en darse cuenta de esa posibilidad. Y vamos a empezar por Rusia, después hablamos de Irán, que tengo noticias recientes también, y es interesante hablar un poco de Rusia y cómo su economía no se ve muy aliviada por lo que está pasando en el petróleo, ¿no?, con el precio. Es que yo creo que uno de los análisis era como muy simple. Si Martín, aumenta Martín, tira para atrás, que tienes cortada la cabeza. Ah, vale, espera, que se me habrá movido esto así. Ahí. No, a ver, es que hay algunos análisis, digamos, de todo le viene bien a Putin, que me parecen bastante limitados. Sí, hombre, si aumenta el precio, parece razonable pensar que Putin va a ganar más dinero. Hasta ahí lo entendemos todos. El problema es que ya hay una serie de sanciones impuestas, algunas muy graves. Las sanciones que se levantaron a Rusia se limitaban al petróleo que ya estaba embarcado en petroleros, se dejaba comerciar en determinadas condiciones.
de que se le daba un cierto oxígeno limitado, primero un mes y ahora estamos en el segundo mes y ya nos han anunciado que no se va a prorrogar. También hay que decir que esas, digamos, limitaciones de las sanciones americanas son porque había sanciones americanas impuestas. Lo digo porque en Europa compramos petróleo ruso. Europa, no la India, no Tailandia, España. España compra petróleo ruso. Hungría compra petróleo ruso. Y el petróleo ruso que compra Hungría, sabemos que se ha rehabilitado, se ha, digamos, ha reparado el oleoducto, pasa por Ucrania. Lo digo porque el juego este de la moral para valorar lo que hacen otros debe aplicarse a todos o a ninguno. No podemos criticar que se levanten las sanciones a determinadas condiciones del petróleo ruso porque lo piden consumidores de petróleo y al mismo tiempo hagamos como si no existen otras excepciones. O no hay excepciones, entonces todos, digamos, actuamos desde la moralidad máxima de no comprar petróleo a un Estado agresor, porque si empezamos a abrir la espita de las excepciones, tenemos que criticarlas todas, no solo unas. Dicho esto, a la larga, aparte ya de que pueda haber ataques ucranianos sobre Ust-Luga en el Báltico o Tuapse en el Mar Negro, lo cierto es que a la larga el problema de los productores y vendedores de petróleo que creen que se van a beneficiar de una situación difícil es que dependen de los compradores. El mundo es muy grande. Este es el mismo debate que tuvimos a comienzos de 2022, cuando se establecieron las primeras sanciones. Polonia, por ejemplo, cerró su ramal del gaseoducto por el que fluían los productos rusos. Es que siempre hay alternativas. El mundo es muy grande. Ayer, antes de ayer, llegó a Japón el primer petrolero con petróleo americano. Y además salía en la televisión, era una novedad. ¿Por qué? Porque la alternativa al petróleo iraní será Estados Unidos, o será Venezuela, o será otro país. Es decir, el mundo es muy grande y afortunadamente no dependemos todos ni de Rusia, ni de Irán, ni de los países del Golfo. Entonces, hay que contextualizar las cosas, asumir que siempre va a haber un momento pico, un momento de estrés, muchas veces derivado no tanto de los hechos, sino del nerviosismo lógico que generan los hechos. Pero que a medio plazo y a largo plazo todas esas cuestiones van a volver a la normalidad aproximada. Entonces, los conflictos son momentos de tensión máxima, pero después de la tensión máxima viene el relajación. Y eso es lo que estamos viendo. Putin no va digamos, a hacer caja infinita, va a hacer una pequeña caja y de forma limitada. Y los ayatolas, que se nos prometían muy felices cerrando el estrecho de Hormuz para todos sus vecinos, al final han descubierto que a quien se les ha cerrado de verdad el estrecho de Hormuz, pero no solo, el mar Índico, incluso el estrecho de Malaca, es a ellos. Digo porque a medio plazo este tipo de jugadas ventajistas suelen acabar muy mal. Mira, de hecho, sobre ese tema, yo ya lo había tratado con José María al principio de estrecho de Hormuz, del cierre estadounidense. Lo que buscaba era, si se alargaba, hacer algo que ya está pasando, y el Wall Street Journal lo contó ayer, que es que a los 13 días su capacidad máxima de almacenamiento de petróleo empezaba a petar. Y eso que no le atacaron mucho los depósitos. Si llegan a atacarle los depósitos durante la guerra, antes tendría que haber hecho algo que le va a costar mucho, que es cerrar los pozos. Es decir, los pozos no son un grifo que se cierra y se abre. Una vez que lo cierras, volver a abrirlo cuesta mucho por el tema de que se pueden llegar a taponar por las parafinas o incluso a perder presión si entra agua en el pozo. Esto lo digo porque, claro, si no tienen dónde meterlo y ya lo están metiendo en petroleros viejos e incluso en containers, están sellando containers para meter el petróleo en ellos. Es decir, esto sí que es un arma y coincide esta publicación de ayer con este tuit de hoy de Trump en el que dice: quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible. Porque, claro, Irán tiene una crisis bastante importante. Ya la tenía previamente, que es la causa de las protestas, y se le une ahora que no puede vender. No es que no venda a buen precio, es que no puede vender nada. Nada. Están cerrando. Claro, es que cuando asumimos, digamos, en este juego, porque al final la economía son dos puntos distintos que se ponen de acuerdo, el comprador y el vendedor. Y asumimos que si el vendedor cierra el grifo, el comprador va a tener problemas. Y es verdad, pero es que el comprador va a tener problemas menos si tiene una alternativa. Pero el vendedor
No tiene más alternativa. Cuando tienes un monocultivo, en el caso de Irán es obvio, pero en el caso de Rusia podríamos repetirlo, si no tienes compradores, porque te han cerrado el camino para llegar a ellos, por la vía directa, para vender tu producto se acumula en tus almacenamientos, pasa a ser un coste añadido de almacenaje. Y en el caso del petróleo, que no estamos hablando de alfalfa, tiene el grave problema de que no puedes almacenarlo indefinidamente y seguir produciendo, porque los costes los asumes en completo, el almacenaje lo asumes en completo y no estás obteniendo ningún tipo de ingreso. Hay no sé si el grado de exactitud que tienen, pero se está manejando la cifra de que Irán pierde 500 millones de euros al día por el bloqueo en ingresos, en dinero. 500 millones al día en 20 días son 10.000 millones. 10.000 millones de euros es el presupuesto anual de defensa para 2026 de Irán, para que lo pongamos en contexto. Porque uno debe pensarse que Irán es Japón, Estados Unidos, Alemania. Bueno, Irán es Irán. Entonces, cuando hablamos de estas cantidades de ingresos perdidos y de producto que no pueden vender, y hay otra parte que nunca mencionamos, las importaciones iraníes. Irán no es un país que produzca de todo, ni siquiera de productos alimenticios. Se van a plantear problemas porque tienen que almacenar su producto que venden y ya no venden y no están recibiendo los productos que necesitan. Y eso es una situación muy grave. Y ese es el bloqueo americano. Pues hablando de claro, el bloqueo americano, hay que recordar que no es a todos los países. Es decir, el estrecho de Hormuz, Irán lo hace a los que no le pagan y a los amigos de los amigos no. Y los demás no pueden salir. Entonces Estados Unidos dijo, vale, pues los que no les deja salir Irán, los dejo salir yo, y los que deja salir Irán, que me den explicaciones. Eso sí, los iraníes ninguno. Y lo hace, como muy bien dijiste, más amplio que el estrecho de Hormuz. Es más o menos la frontera de Irán hasta el Golfo, hasta el Cabo de Omán, más o menos un poco ahí, esa zona. Y después incluso llegó a coger barcos iraníes en Sri Lanka. En Sri Lanka y en el estrecho de Malaca, es decir, porque el bloqueo americano, basta con mirarse el manual de San Remo, es barcos con origen o destino en puertos iraníes. Esta es la clave. Y siempre que no afecten a cuestiones humanitarias, por supuesto. Pero con origen o destino en puertos iraníes, no tienes por qué hacer el abordaje o la intervención a la salida del puerto iraní. Es que la puedes hacer en medio del Océano Índico. De hecho, para los Estados Unidos es mucho más cómodo intervenir por la capacidad naval que tiene. A ver, es que no estamos hablando de la Armada Americana, ¿no? Esto no es Andorra. Es decir, es que la Armada Americana lleva 200 años existiendo y lleva 100 años dominando todas las rutas comerciales del mundo. Lo digo por situarnos. Entonces, cuando una armada que lleva 100 años dominando las rutas comerciales mundiales se pone a hacer un bloqueo, hay que atarse los machos. Y yo creo que hay gente que no lo aquilató bien. Estuvo divagando durante semanas en que, bueno, el bloqueo iraní era la palanca con la que iban a mover el mundo. Bueno, yo creo que es la palanca con la que se van a enterrar, definitivamente. Pero, en fin, vamos a verlo. El tema del bloqueo estadounidense, con 3 portaaviones que tienen ahora mismo en la zona, que son 3, no 2 ni 1, 3. Son 3 grupos. Nadie puede proyectar la fuerza de tal manera. Pero a mí sí que hay algo que me está un poco desilusionando en cuanto al prototipo, ¿no? Es decir, una nación que tiene la mayor armada del mundo, en tonelaje ya China le supera, pero no en capacidades, pero que desaprovechó o abandonó completamente el dragaminas, el cazaminas, y eso sí que me parece algo que yo todavía estoy dando vueltas justo un poco antes del comienzo de la guerra, en aquella imagen de los 4 cazaminas Case Avenger montados ahí hacia el desguace, y dije, uy, pero si están mandando aviones para atacar, ¿esto no será para engañarnos y sacarlos del Golfo Pérsico y desde fuera del Golfo hacer trabajo de minado? Porque claro, para mí lo primero que iba a hacer Irán era minar e impedir el paso en Hormuz, ¿no? Viendo todo lo que pasó en la Casa Blanca, parece que eso lo menospreciaron, esa posibilidad. Y estamos viendo que es... Puede ser que hay una falta de valoración, yo no lo descarto, porque es verdad que eran modelos, digamos, un poco viejos. Estaban ahí haciendo una misión desde hace mucho tiempo que nunca llegaba a término. También es verdad que no tenemos ninguna prueba de ninguna mina. Te lo digo porque... No, los americanos dijeron que había unas 20.
Ya, pero que las habían puesto durante el alto el fuego, que fue lo peor. Claro, pero entonces están reconociéndose el mensaje que recibimos, los que no lo conocemos. A ver, yo no tengo un satélite buscando minas allí. No puedo certificar ni que hay ni que no las hay. Tengo que guiarme por la información, la que tenemos todos. Si las han puesto durante el alto el fuego, durante las 5 semanas anteriores que no transitaban barcos y que se nos estuvo hablando de las minas, etcétera, no las había. Y si las han puesto durante el alto el fuego, las tendrán localizadas, no puede ser tan complicado y será un número muy limitado porque habrán visto las embarcaciones que llevan, que no son muy grandes, donde operan, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay una parte no de todo clara. Yo creo que el bloqueo iraní, cuando hablamos de bloqueo iraní, es más un bloqueo de las aseguradoras de los petroleros. Sí, es lógico, sí. A ver, yo siempre lo digo, yo lo veo desde mi perspectiva. Si yo trabajase en Lloyds y fuera responsable de los seguros, tendría una visión diferente, lógico. No vas a jugarte un petrolero que transporta 100 millones de dólares porque soy el más gallito y yo sí atravieso el estrecho de Hormuz. Esto es lógico. Hay gente que es mucho más prudente y que tiene que valorar el miedo como su principal herramienta de trabajo. Pero no tenemos datos reales de que haya minas. Si las hay, tampoco sabemos cuántas y de qué tipo. Y luego, bueno, como todo en la vida, tenemos esta idea de los sistemas de dragado tradicionales y hoy en día el mundo de los drones, el mundo de los sistemas de manejo a distancia, en fin, los dragaminas, como imaginamos todos en la cabeza, a lo mejor tienen, digamos, otras formas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ellos, los americanos, saben muchas más cosas de las que nosotros imaginamos, básicamente porque llevan al menos 3 meses, digamos, fotografiándolo todo, rastreándolo todo y viendo cada movimiento. Si nosotros podemos ver algunas cosas por satélites comerciales, lo digo de esta manera, que no podrán ver los americanos que están todo el día mirando. Lo cual no significa que lo vean todo al 100%, pero yo creo que ellos tienen muchos más datos de los que se están publicando y, por supuesto, muchos más de los que tenemos los demás. Ahí, bueno, yo en el tema de los dragaminas, bueno, ahora sí es verdad que ahora se llevan esos tipos drones torpedo que van buscando la mina, va más lento el sistema. De hecho, daban 6 meses para limpiar, pero yo ahí, por muy lento que sea el sistema nuevo de los drones, me parece que para 20 minas 6 meses es algo ilógico, no, lo siguiente, ¿no? Porque eso... Sobre todo porque hemos visto, claro, es que al mismo tiempo... Pero al momento dijo Trump, Martín, una cosa que me abona lo que puede estar pasando a día de hoy. Primero, que quiere arruinar a Irán mediante presión económica, ¿no? Pero sobre todo dijo una cosa. Dijo, yo no tengo prisa un día, se dijo. Yo estoy vendiendo más petróleo que jamás en la historia. Estados Unidos está ganando no sé cuántos millones al día vendiendo petróleo, porque otro día dijo, yo tengo más petróleo en Estados Unidos que Arabia Saudí y Rusia juntos. Claro, entonces nosotros aquí estamos pensando que esto solamente es una guerra que salió mal, pero a lo mejor es una forma de negocio cojonudo, porque hoy acaba de debilitar a la OPEP. Hoy se mandó o se marchó Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y OPEP Plus. Es decir, esto ya es un golpe al sistema, digamos, de control de petróleo que no es de Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay que tomar siempre lo que diga Trump un poco entre comillas, porque bueno, un día te puede decir una cosa y al día siguiente te puede decir la contraria. Hay que partir de esta, digamos, duda sistemática a lo que diga Trump. Pero hay algunos hechos que abonan estas afirmaciones. Yo antes decía, ya hemos visto, y lo hemos visto por la televisión japonesa, como petroleros americanos entraban en Japón para suministrar petróleo, cosa que no ocurría hace 2 meses. Luego, alguien que no son los ayatolas está vendiendo petróleo, y son los americanos. Te digo porque lo que sí sabemos y sabíamos antes de comenzar la guerra es que Estados Unidos no necesitaba el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz. Fíjate que digo, el que sale, no hablo de lo iraní, hablo de lo que sale de ahí, porque es autosuficiente. Y esta circunstancia no es un hecho casual, es el fruto de una política que se lleva implementando en Estados Unidos desde hace décadas por administraciones demócratas y administraciones republicanas. El logro de la independencia energética en la civilización actual es básico para poder ejercer como potencia sin estar condicionada. No significa que no te interesen las cosas, pero que tú tengas esa capacidad. Si lo comparo con Europa, nuestra dependencia energética es altísima en comparación. Y llevamos 4 años que afortunadamente, y fruto de la nefasta experiencia de confiar en Rusia, se ha ido ampliando. Pero yo recuerdo perfectamente cuando el 4 de marzo Macron dijo que esta no es nuestra guerra.
sí es nuestra guerra desde el momento en que está en juego uno de los recursos más valiosos sobre los que se asienta nuestro modo de vida, que es los recursos energéticos. No se puede jugar con esas cosas. Con independencia de por qué en este momento, quién ha bombardeado qué. Lo digo porque todo lo que afecte a nuestras necesidades energéticas es un elemento vital para nuestros intereses como conjunto. Hablo de Europa. Estados Unidos tiene sus intereses. No siempre coinciden con los de Europa, pero en general van muy cercanos porque somos civilizaciones o conjuntos, digamos, que nos basamos en las mismas reglas, en los mismos principios y que vamos parejos. Luego, el hecho de que Estados Unidos se esté beneficiando, por decirlo de esta manera, del cierre de Hormuz y en Europa tengamos problemas para plantearnos el queroseno que van a consumir los aviones comerciales dentro de 3 semanas, nos da una cierta percepción de la divergencia de situaciones de las que partimos. Y es una desventaja para Europa, como para estar encima jugando a no nos interesa. Claro que nos interesa. El mismo Macron que decía esto tiene una escuadrilla defendiendo Emiratos. Es decir, tiene sus aviones derribando drones de los ayatolas en el Golfo. Y hemos visto vídeos de aviones de la Fuerza Aérea Francesa derribando drones y helicópteros derribando drones iraníes. Luego, se lanza un mensaje público, no es nuestra guerra, pero al mismo tiempo tenemos compromisos. En el caso de Francia, tiene compromisos con alguno de los vecinos de Irán y cumple esos compromisos. Lo digo porque hay que decirlo en positivo. Francia cumple esos compromisos. Entonces, hay un juego entre la aparente, la declaración pública política y la realidad de las alianzas militares y de los intereses con los que esas alianzas, o los intereses que esas alianzas tratan de proteger, que no son otros que el valor de la mercancía que producen esos países. Emiratos, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí. Entonces, jugar con las cosas del comer, por decirlo así, da lugar a estas distorsiones. Y por eso es importante, y lo llevan anunciando y practicando los americanos 20, 30 años, la independencia energética. Sin embargo, en Europa estamos con que no se puede explotar las tierras no sé qué, porque es que este problema, digamos, las explotaciones petrolíferas del Mar del Norte en estas condiciones, límites a tal, no se puede comprar de aquí, no se puede producir de allá. Y al final nos estamos haciendo trampas al solitario nosotros. Y eso debilita nuestra situación en el plano internacional. Sí, sí. En el plano energético, yo creo que hoy justo, Martín, se celebra un año del apagón, del soplado de velas de toda España, por una forma de mala gestión de una buscada autonomía energética, que no está mal, pero hay que entender muy bien que la autonomía energética no supone echarse en los brazos de otro, porque cuando dependes de varios países, 8 países, para suministrar de petróleo, bueno, bien, cuando suministras gas de 2 tienes un problema bastante gordo, pero cuando solo hay un fabricante del mundo de ciertos productos, paneles solares, pues ya tienes un problema más gordo, ¿no? Yo creo desde mi punto de vista. Claro. Habría que ver intereses que hay detrás en ese tema también. Hoy justo que estamos recordando ese apagón que nadie nos explicó y yo creo que sí que tiene que ver algo con la autonomía energética europea. Mucho. Sobre todo tiene que ver, fíjate, a mí me llamaba la atención hace un año cómo había gente tuiteando desde la felicidad, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Digamos, había una especie de relato infantil. ¡Qué bien que no tenemos luz! Y yo, la verdad, quedaba asombrado. Pero no porque a mí me gusta encender todas las bombillas de mi casa, sino no me refiero a eso. Sino porque es un relato desde la absoluta ignorancia de la realidad más básica de lo que es nuestro tiempo. ¿Cómo se va? La felicidad no consiste en no depender de la luz, sino en tener la luz asegurada. Porque la luz es un avance. La luz, me refiero a la luz, la que encendemos todos en nuestra casa. Pero ya no hablo de la luz como suministro para la industria o para los servicios. Los hospitales necesitan luz. Quiero decir, y se hace un discurso, incluso aunque sea, digamos, autónomo, no derive de centros de poder, sino instintivo de ciertas personas que valoran, digamos, el decrecimiento, la vuelta a la cueva, en definitiva. No, qué felicidad. No tenemos luz, no hace falta encender el ordenador porque no puedo. Ya, hombre, pero es que hay industrias que fabrican servicios que dependen, que no pueden cumplir su función. Y eso son perjuicios al colectivo. Y ese discurso infantiloide que se hacía hace un año y que aún todavía hay gente que lo hace,
tiene que ver con esto. Cuando hablamos de independencia energética como garantía de tu capacidad de presencia en el mundo, tiene que ver con lo mismo. Es que hay gente que cree que la energía es una especie de regalo de los dioses, que tú le das a un clic y se enciende la luz mágicamente. Y no hay nada mágico en eso. Es un proceso que nos ha llevado miles de años y que es muy importante. Yo siempre me acuerdo, pongo de ejemplo, a Churchill cuando decidió que la Armada Británica tenía que pasar del carbón al petróleo. Pero es que lo hizo en el mismo año en el que la Anglo-Persian se fundó para controlar, digamos, la producción petrolífera de Irán. Es decir, no hay nada casual. La Armada Británica, a finales del 19, principios del 20, pudo pasar al petróleo porque los británicos controlaban la producción de petróleo en Irán, en el mismo Golfo Pérsico del que estamos hablando ahora. Luego, hay una relación entre tus deseos y tus capacidades reales para cumplirlo. Esto no es un juego de los niños de hoy jugamos a la gallinita ciega, nos ponemos un trapo y ya está todo el mundo arreglado. Pues eso, el que me conoce o ha leído este libro, Un mundo convulso de claves geopolíticas para el siglo XXI, meto la cuña, Martín, es que uno de los puntos esenciales de la independencia de una nación es el control, o al menos el aseguramiento de las rutas de suministro de energía. Y aquí entra largo y tendido el problema, bueno, de la definición del mix energético, pero bueno, esto es algo que daría para hacer varios programas. Bueno, ya tengo varios sobre energía y justo hoy lo comento por esto, porque en el fondo se vincula también a la geopolítica, ¿no? A la relación de Europa con China, España con China. Claro, todo esto se vincula al final incluso a la hora de debatir, ¿no? ¿Qué queremos para nuestra mix energético, ¿no? Más gas, más eólico, más fotovoltaico. Yo creo que lo que habría que tomar es decisiones teniendo en cuenta de dónde sacamos cada cosa y ver qué es más seguro también, ¿no? Pues yo creo que ahí hay que entenderlo. Hablando de seguridad, ¿no? Por ejemplo, mucha gente aboga, y yo no soy contrario, no digo defensor porque suena un poco raro, a la energía nuclear. El tema de unas cosas que decía, ¿no? La energía nuclear, bueno, te da autonomía, pero bueno, necesitas al final uranio que tienes que sacarlo de países, ¿no? Y Francia, uno de los lugares donde más uranio sacaba era Mali. Y Rusia, que es el mayor productor, junto con Kazajistán, de uranio, materias primas para energías nucleares, incluso fabricación de centrales, le interesó que cayese Mali. Y ahí en Mali estuvo metiendo ahí cizaña durante mucho tiempo con Wagner, con grupos de Telegram, de Facebook, sobre todo inicialmente, y emisoras de radio, mucho trabajo. Y lograron que los militares diesen un golpe de Estado, tomasen el control de Mali, y la Wagner era la responsable de luchar junto con el ejército contra Tuareg e islamistas, ¿no? Pero llevamos un tiempo con malas noticias para ellos, pero este fin de semana el vuelco ha sido grandísimo y hemos asistido a la retirada casi del norte de Mali, del Africa Corps, dando escenas un poco llamativas, ¿no? Recordando al último mohicano, cuando el general británico negocia, ¿no?, con los indios y con los franceses la retirada del fuerte, con armas o sin armas, ¿no? Esto es importante. Sí. Y retiran con armas, pero abandonando a sus aliados malienses en el cuartel, ¿no?, de Kindal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí Rusia vuelve a fracasar, ¿no?, en esta misión, digamos, colonial, ¿no? Es que entender que Rusia, por mucho que ellos vendan la imagen, hace ya décadas que dejó de ser una potencia global. Es una potencia regional en declive, claro. La guerra de Ucrania no es que haya incidido en ese declive, los ha masacrado. Es decir, Rusia hace 10 años se paseaba por Siria, Oriente Medio, era un activo, un jugador vital. Además, en un escenario vital, Siria, que está en el eje Irán, Líbano, es decir, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Vimos cómo cayó el régimen de Assad y cómo las tropas rusas que soportaban al régimen de Assad quedaron en sus cuarteles en la misma situación que les ha pasado ahora en Mali. Pero Rusia es una potencia regional que juega a ser el gamberro del orden mundial y sacude,
digamos, intereses locales en contra de otras potencias. No tanto porque va a ser capaz de suplirlas. El caso de Mali es palmario. Es que yo tengo apuestas hechas cuando se retiró Francia de cuánto va a tardar Rusia en hundirse y Francia en volver. Estamos viendo. Y porque es evidente que su capacidad no cubre, pero ni siquiera acudiendo a un ejército paralelo como pueda ser, ni siquiera contando con los drones turcos utilizados por operadores rusos al servicio del ejército maliense. Quiero decir, es que no tiene la capacidad. Entonces, cuando eres una potencia que juega a ser un gamberro, una vez que has conseguido la gamberrada, que es echar a los franceses por una especie de juego que yo creo que tiene más que ver con los flujos migratorios y con una presión demográfica de migración contra Europa desde el sur. Pero bueno, con independencia de cuál sea el motivo concreto, lo que estamos viendo es lo que ya se sabía que iba a ocurrir hace 2 años. Podían tardar 1 año, 1 año y medio, 2 o 3. Bueno, está ocurriendo en el segundo año de la presencia rusa, por decirlo así. Pero es que era inevitable, porque no tiene las capacidades, ni siquiera a través de empresas interpuestas. Porque la gente de ruso, los rusos que están en Africa Corps, no son alcohólicos contratados en algún pueblo perdido, son profesionales, son de lo mejor, gente que es de lo mejor y que en vez de estar ganando 800 euros en Ucrania, prefiere ganar 5.000 en Mali. Normal, por otra parte. También hay que entender que la mayor parte de los combatientes del Africa Corps son tropas locales. Son tropas malienses, son tropas chadianas, son nigerianos, gente que viene de Sudán. Es decir, es un poco una remezcla. Y lo vemos hasta en los camiones. Sale el camión del Africa Corps y dices, si son todos negros, ninguno es de San Petersburgo. Bueno, claro, porque es que el Africa Corps es un grupo que subcontrata, como todo el esquema empresarial, ¿no? Entonces, lo que vemos es lo que ya se sabía que iba a ocurrir, porque ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Lo hemos visto en Ucrania directamente, lo hemos visto en Siria y lo veremos allí donde participe Rusia, porque el problema es Rusia. Pues tenemos este tema del Sahel. ¿Qué pasará allí? Hablaban de la muerte del ministro de Interior, hablaban también de un posible golpe de Estado en el que un general quitaba al actual presidente golpista, a su vez. Es decir, esto es importante. El tema es, si marchan estos, ¿volverá a Francia y volverá a Europa al Sahel? ¿O dirán que se aguanten? El problema, claro, que el Sahel es importante para nosotros. Es decir, hay lugares que podemos no estar, pero claro, en el Sahel es el lugar con más presión migratoria. En un futuro cercano va a ser aplastante, ¿no? Porque tienen una media de 8, 7, 9 hijos en esa zona del Sahel. Eso va a llevar a presiones migratorias que van a afectar a nuestros vecinos del sur, que a su vez nos van a afectar a nosotros. Es decir, esto es importante entenderlo, que se estaba allí por algo, no solamente para acabar con el terrorismo yihadista, que también, sino para evitar que se descontrolasen. Y lo dijiste tú, Martín, no directamente, pero yo creo que Rusia estaba allí para hacer amenaza híbrida, que es muy habitual, oleadas de migración, como pasó en Bielorrusia con Polonia, ¿no? A ver, es que yo creo que es mirar el mapa. Quiero decir, Mali hace frontera con Mauritania. Los cayucos que llegan a las Canarias salen de Nouadhibou y salen de Nouakchott. Es decir, que son la capital y la principal ciudad, están al lado del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. Es decir, es que la pérdida de Mali, por decir, utilizar estos términos, o la presencia rusa, o el incentivar el negocio bueno, para mí es la esclavitud, además. Aquí intervienen. Es que si no actúa, digamos, de control Mali, el siguiente control es Marruecos, no hay otro. No nos equivoquemos. Algo conozco yo esa zona y es que es coger un camión y te plantas, al cabo de un montón de horas de camión, pero es que te plantas en la playa de Nouakchott. Y en la playa de Nouakchott, que son kilómetros de playa, están todos los cayucos que luego aparecen en Canarias. Que es tan sencillo como entender esto. Y el que no entienda esto no va a valorar lo que está ocurriendo en Mali. Que además hay uranio que sirve, seguro, uranio hay en muchas partes, pero millones de personas deseosas de entrar en Europa están ahí. Es que al final Mali hace frontera con Senegal y con Mauritania. Mauritania es la puerta al mar. Y son los que llegan a Canarias después. Y luego hablamos de presión migratoria en Canarias y de Canarias hay que traerlos a no sé dónde y todos nos ponemos muy nerviosos. Pero es que el problema está ahí. Entonces,
actuar. Por eso yo creo que Europa no puede permitirse el lujo de hacer como que no existe o subcontratar al gobierno de Mali para hacer algo que no tiene capacidad. Mali, por su propia estructura, la mitad, digamos, la mitad sur es la África negra, la mitad norte es África subsahariana en el sentido de Tuareg. Claro, son las típicas componendas postcoloniales que no tienen ninguna virtualidad, y lo estamos viendo todos los días. La eterna guerra civil entre el norte y el sur. Y claro, nos encontramos con ese tipo de problemas. Pero es que o tomamos las riendas nosotros ya, como lo había tomado a Francia hace unos años, o nos vamos a encontrar el problema en el siguiente país. El siguiente país es Mauritania. En Mauritania, os he visto yo y estaban allí. Tenemos helicópteros de la Guardia Civil y militares españoles que se supone que realizan funciones de control de la inmigración. Pero es que la siguiente línea defensiva, por decirlo así, o de control, es que ya son las Canarias en el mar y el Sáhara ocupado por Marruecos. No hay más. Entonces, no creo que sea un tema de bromas. Por supuesto, Mali también tiene frontera con Argelia y la ruta a través de Mali y a través de Argelia de gente andando. Lo digo porque parece que hablamos de cosas extrañas. Hay miles de personas que atraviesan Argelia. Argelia es un país inmenso y que al final terminan en Almería, terminan en España o terminan en Francia. Al caso es lo mismo. Son rutas de miles de personas y que habrá que controlar de alguna manera, porque no todos cabemos en el mismo espacio, ni hay recursos en España o en Francia para toda África. Esto es tan sencillo como entenderlo así. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. Bueno, muchas gracias aquí a Julián Campos por el Super Thanks. Cuando vea a Martín, le invito a una cervecita, a una sidra. Bueno, el viernes 8 voy a Gijón, al Corte Inglés. Sí. Pues avisa. Si pues puedes, a lo mejor el 8 es... El viernes 8. La siguiente semana, al final. Sí, yo creo que estoy aquí, Sí, pues presento el libro Mundo Convulso ahí en el Corte Inglés. Muy bien. Pues que me han tirado el vídeo de YouTube. ¿Qué es esto? ¿Eso es que he dicho alguna palabrota o algo? Hostia, que nos echaron de nuevo. Es que se cortó Sí. O sea, no subió. ¿Qué pasa? Es que yo en la parte técnica esta yo no me... No, por algo. Por los vídeos que pusimos o algo, joder. ¿Y qué pusimos? Si no pusimos nada. Joder, otra vez. Pero entonces, ¿qué es? ¿Que no lo puedes publicar o cómo quedó? Sí, lo publico después en grabado, pero durante 24 horas no puedo volver a emitir. Una más. ¿Pero y eso? ¿Pero si has puesto el vídeo del Tuapse? ¿Qué más vídeos hemos puesto? Yo creo que ninguno. Los de Mali, estos de Tuareg. ¿Y eso te lo detecta YouTube y te tira abajo un vídeo por... Madre, si está todo lleno de esos vídeos. Pero armas no había, cogí los que no había armas. Jolín, y encima sin armas. Yo he estado viendo vídeos estos días que digo, madre del alma, hablamos de Ucrania, pero... Ya va 2 veces, ¿eh? Madre. O por lo mejor si este chaval, el Super Thanks que Dios lo quitan. Se lo quedan ellos. Cabrón. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos. Bueno, pues son fallos de YouTube. Las preguntas las tengo aquí, ¿vale? Bueno. Vamos a las preguntas de YouTube antes que se me borren. Martín, ¿en las bases de Estados Unidos en el Golfo fueron alcanzadas con drones de Irán? No lo comentas. Sí, algunas sí. Sí, ya sabemos que sí, porque además ha habido bajas americanas. Sí. Está reconocido. Es decir, lo que hablábamos un poco al principio. Misiles y con drones. Claro, no hay ningún sistema de defensa antiaérea, ninguno, ni Israel, ni americano, ni de ningún lugar del mundo, que sea 100%, que garantice 100% de seguridad. Hasta ahí. Depende del volumen que te lancen, depende de la suerte, depende de puede colarse uno. Los primeros días de los ataques iraníes, hablábamos de oleadas de 500 y 600. Verdad que contra muchos países, pero estamos hablando de 500 y 600 al día. Son muchísimos. En algún momento, además conocemos que hubo bajas, destrucción, algún avión que se perdió en algún aeropuerto. Es decir, que volaron es evidente. Martín Tutero, aparte de Estados Unidos y China, ¿quién es superior militarmente a Rusia? España, Italia, Francia, Reino Unido, sin contar con las armas nucleares. Es que superior a Rusia es cualquier país, digamos, europeo. Otra cosa es que tengamos por doctrina, por medios y por estructura. Es que la doctrina de cualquier país occidental, en primer lugar, es la fuerza aérea. ¿Qué fuerza aérea rusa hemos visto durante estos 4 años? Es tan básico como eso, que la fuerza aérea no la inventaron los americanos hace 3 días. Es decir, que estamos hablando, la fuerza aérea es esencial desde 1917. Vamos, que estamos en 2026. Es decir,
Puedes tener 40.000 tanques, pero si no eres capaz de que tus aviones generen una sombrilla para que tus medios mecanizados o de infantería o artillería se muevan, pues claro, ya es ridículo. Hemos vuelto a las Ardenas 1944. Sí, los alemanes eran capaces de hacer alguna ofensiva local cuando no tenían fuerza aérea, pero eso no es garantía de nada como campaña. Puede ser la excepción, nunca es la regla. La regla es la fuerza aérea, y la fuerza aérea Rusia ha quedado desacreditada. Ya no hablo de la Armada. Estamos viendo una campaña en el Golfo Pérsico en el que hay 3 grupos navales americanos. Rusia no sabemos qué tiene, no tiene nada, y lo que tiene lo están destruyendo y perdiendo. Lo tiene en puerto porque no es capaz de operarlo siquiera, ¿no? Yo creo que cualquier país europeo, Polonia podría hacer lo que quisiera. Otra cosa diferente es el valor que nosotros damos a la vida humana. ¿Hasta qué punto un país europeo o Estados Unidos está dispuesto a sacrificar 20, 50, 80.000 soldados para derrotar a Rusia? Y lo estamos viendo incluso con el caso de Ucrania. Sabemos el volumen de bajas que está teniendo Rusia. Sabemos al menos que hay 200.000 muertos en 4 años de Rusia. Son cifras disparatadas. Y esas las tenemos constatadas. Probablemente sean muchos más, pero al menos 200.000 muertos. ¿Qué país occidental está dispuesto a asumir ese nivel de pérdidas humanas? Yo creo que ninguno. Y esa es digamos, entre comillas, ventaja que tiene una tiranía como la de Putin, que es el desprecio por la vida humana. Ha perdido 200.000 muertos constatados, que significan probablemente otros 600.000 heridos. Es decir, la pérdida de 1 millón de hombres. Y continúa como si no le acuciara. ¿Está dispuesto a emplear otro 1 millón? Parece que sí. Eso, digamos, desequilibra cualquier balanza. Del punto. Es decir, no es que los polacos no pudieran llegar a Moscú. Los polacos podrían llegar a Moscú. Otra cosa es si están dispuestos a sacrificar 15.000 soldados para llegar a Moscú, cuando Rusia está dispuesta a sacrificar 200.000 por no llegar a ningún sitio en Ucrania. Bueno, 200.000 confirmados. 200.000 confirmados. Pero digo que yo no sé cuántos son, pero sé que menos de 200.000 no son, porque ya tenemos nombre, apellidos, lugar de enterramiento y la fecha en concreta del enterramiento. Y eso no nos los puede negar nadie. ¿Que son en vez de 200, 250 o 300 o 350? No lo sé. Es probable. Algún día lo sabremos. Porque los muertos tienen familias y hay que enterrarlos y hay que pagar pensiones. Al final, esas cifras van a salir. Pero claro, estamos hablando de 200.000 muertos en 4 años para llegar a Pokrovsk desde Donetsk, que está a 45 kilómetros. Estas son las realidades de esta guerra. Y hay gente que sigue vendiendo a Rusia como potencia mundial. 45 kilómetros en 4 años y te han dejado al menos 200.000 muertos y 600.000 heridos, por una regla sencilla del 1 a 3. ¿Qué opinan de que Estados Unidos no tiene estrategia y es humillado en Irán? Dice el canciller alemán. Bueno, estrategia es lo que decide el jefe, ¿no? Político, ¿no? Claro, primero, la estrategia, ¿qué es? Los objetivos políticos que se van a asegurar a través de medios militares. ¿Los objetivos políticos cuáles son? ¿Derribar a los ayatolas? Los ayatolas ya no existen. Ahora lo que estamos viendo son luchas de facciones y además vemos que predomina una sobre la otra. O en esa guerra civil interna iraní, eso es ser humillado por los ayatolas. Los ayatolas ya no existen. Se han convertido en cajas de pizza, probablemente en la primera semana todos. Yo creo que las frases políticas tienen que ser prudentes. Tienen que ser sobre todo muy prudentes en lo que no se conoce con detenimiento. Yo creo que hay mucha información militar, me refiero, desde el punto de vista militar, que solo manejan los americanos y los israelíes. Todos sus ataques están grabados. Ellos sí han visto el 100% de lo que han hecho. El resultado de sus acciones las conocen ellos. Yo sigo varias páginas y participo en ellas. Se han hecho aproximadamente, tenemos 3.000, 3.500 visualizaciones de ataques americanos. 3.000, 3.500. De los 13.000. Claro, eso significa que hay 7.000 que se han producido y que no conocemos. No sabemos si era un convoy militar, si eran misiles antiaéreos o si eran barcos. No lo sabemos, pero se han producido. Los americanos sí lo saben. Yo, fíjate que creo que los americanos han visto más opciones militares ahora, después de el primer combate, por decir, el primer round,
y que va a haber un segundo precisamente porque han visto más opciones. Han descubierto que lo que había detrás de la parafernalia de los ayatolás era un ejército más débil y que está muchísimo más debilitado de lo que ellos mismos suponían. Y yo creo que van a actuar más. Otra cosa es que se lo tomen con calma, que me parece normal y forma parte de la doctrina militar americana de siempre. Digamos, asegurar una superioridad absoluta sobre el enemigo. Y es lo que estamos viendo en el puente que están montando ahora. Que Merz dice que están siendo humillados por los ayatolás. A mí me cuesta pensarlo porque, por de pronto, los iraníes han necesitado semanas para decidir cuál era su equipo de negociación. Ahora ya faltan algunos elementos del equipo de negociación iraní inicial, algunos se han caído. A mí no me parece que eso sea lo propio de alguien que está imponiendo la negociación, sino de alguien que está en una lucha interna. Claro, ir a una negociación con Estados Unidos después de estar 5 semanas siendo bombardeado, si en el lado iraní están en guerras internas, no me parece que sea un problema para Estados Unidos. Es un problema para Irán. Bueno, lo que dice Trump. Sí. Es lo que dice. A ver, es que como es un tío tan nervioso y tan tal, verlo tan pancho, a lo mejor deberíamos valorarlo. Es que ellos sí saben lo que ha ocurrido. No Trump. Trump no ha visto los 13.000 vídeos de los 13.000 ataques americanos, pero hay gente que sí los ha visto. Y al final el resumen que le pasan a él es: estate tranquilo, Donald. Tenemos esto controlado. Y por eso él está pancho. Si además está haciendo caja con el petróleo y sabe que la parte contraria no está haciendo caja, a mí me parece que el que tiene ahora mismo la tranquilidad es Estados Unidos. Cuando además el precio del petróleo no se dispara, no estamos viendo necesidades digamos, no satisfechas de la demanda. Entonces, si el mundo funciona, aunque sea un poquito más caro, y él tiene la sartén por el mango, a mí no me parece que le estén humillando. Oye, pero que puede ser que sea un análisis válido. Esto son opiniones. Bueno, la idea es que Estados Unidos está pensando o discutiendo internamente, según Axios, la posibilidad de seguir con el bloqueo naval a Irán o volver a atacar. Y de hecho no para de haber movimiento de aviones tampoco, y esto hay que recordarlo, mandando más bombas hacia Oriente Medio. Es decir, Estados Unidos no está descartando continuar con la guerra. Bueno, yo tengo claro que va a haber un segundo round, al menos. Vamos, lo tenía claro el 5 de marzo. Yo tenía claro que, porque es que si analizamos la secuencia de los últimos años, siempre ha sido así. Una oleada de bombardeos, seguida de un cierto proceso de negociación. Lo que pasa es que ahora se ha condensado todo. Estuvimos 5 semanas de bombardeos en distintos, digamos, enfocados en distintas ramas, digamos, de los objetivos, eran distintos, inicialmente antiaéreos, posteriormente la estructura, pasaron a bombardear incluso las furgonetas de los Ballí, luego la parte industrial, y pararon, cuando consideraron que habían causado un daño suficiente como para obligar a Irán a negociar. Cuando esas negociaciones no fructifican, y además ellos están cómodos porque tienen bloqueado la situación, pero que es que no tengo ninguna duda de que vamos a volver a ver bombardeos. Y probablemente algunas operaciones que ni siquiera habían pensado que pudieran ejecutar. Yo creo que vamos a ver el control físico del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos. Porque lo que están acumulando no es para otros 5.000 ataques aéreos solo. Están acumulando cosas para mucho más. Y yo creo que ellos han descubierto que pueden hacer más de lo que inicialmente estaban dispuestos a hacer. Otra cosa es que eso implique asumir una serie de costes, por traducirlo. Oye, mañana, si se lanzan a una operación de, no sé, asalto del puerto de Bandar Abbas, les derriben un CH-47 y mueran 30 soldados americanos. Es posible. Porque es que si te tiran abajo un helicóptero donde van 30 soldados, pierdes 30. Es un coste de las vidas de los soldados que se pierden e inevitablemente el coste político de la administración que lo gobernó. Pero estamos hablando ya de costes, no de decisiones. Mira, preguntaban antes aquí qué pasará con esta decisión de Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, aquí lo que hablan es que va a aumentar la producción entre 5 a 10 millones de barriles por día. Y eso, claro, va a bajar el precio. El tema es, bueno, por un lado, lo puede sacar todo a través de ese oleoducto que tiene del Golfo Pérsico al Golfo de Omán. Puede que sí. O no, pero la idea es que ellos creen que sí, que lo pueden sacar todo a través de los puertos que ya tienen libres, ¿no? Del bloqueo. El tema es, si se vuelve a reiniciar la guerra, Irán atacará esas instalaciones y veremos cuál es la reacción, porque Emiratos Árabes Unidos, si no recuerdo mal, en el último día de la tregua, o mejor dicho, el primer día de la tregua, bombardeó una de las instalaciones petroleras iraníes, ¿no? Es que yo creo que otra de las cosas que se ha explicado
a mí me parece mal, yo lo digo así, que se estaba haciendo una interpretación incorrecta. Es que esta es la guerra de Trump y Netanyahu. Y se pretende obviar que todos los vecinos de Irán, todos, aquí no hay excepción, todos los vecinos de Irán están locos porque desaparezca el régimen de los ayatolás. Pero que si había alguno que estaba un poco en la duda, estos bombardeos alocados contra todos sus vecinos, es que han bombardeado a Azerbaiyán. Alguien me tiene que explicar cuál es el objetivo de lanzar drones iraníes contra Azerbaiyán. No lo sé. Es que todos los vecinos de Irán están locos porque desaparezca el régimen de los ayatolás en Irán, para que haya algo parecido a un entente cordial entre los distintos países árabes, que además están divididos por confesión, por estructura, por historia, por tradición. En fin, árabes persas también, ¿no? Los persas iraníes, los shia con los suní, las distintas ramas. Bien, en ese pequeño puzzle que compone. Y eso es importante no omitirlo. Y explica que, por ejemplo, Emiratos se haya lanzado a un bombardeo directo sobre Irán, o que haya aviones franceses protegiendo a sus aliados en el Golfo, o británicos, que tampoco se menciona mucho. No hacemos un poco el paripé, esta no es nuestra guerra, pero tenemos nuestras unidades ahí. O, para que entendamos cómo ha cambiado el mundo frente a viejos paradigmas que se repiten una y otra vez, que Israel haya desplegado una batería del sistema Iron Dome en los Emiratos con su propio personal. Es la primera vez que se utiliza fuera de Israel o Estados Unidos. Sí, sí. Y se ha empleado aquí. Israel como soporte militar de Emiratos Árabes con una tecnología... Pero forman parte de esta alianza, ¿no? Un poco anti-saudí también, ¿no? Claro, pero es que esa alianza que se visualiza muy bien con el hecho de ver soldados israelíes con su uniforme del Tzahal y su estrella de David manejando sistemas antiaéreos para derribar drones o misiles iraníes que caen en Emiratos Árabes. Es que hay que pasar un poco lento en esa frase para entender todo lo que ha cambiado en los últimos años. Esto no es de antes de ayer, esto es un proceso. Y esos cambios, sin embargo, cuando se habla de la guerra, parece como que no existen, como que esto es que Netanyahu, poco menos que raptó a Trump, le vendió la moto y se lanzaron a bombardear Teherán. A ver, una batería del Iron Dome israelí estaba desplegada desde el primer día en Emiratos. Eso no se improvisa. Es una decisión política enorme por las implicaciones religiosas, históricas y tradicionales. Es decir, estamos viendo cambios tan enormes que parecen pasar desapercibidos, que yo creo nos estamos perdiendo el marco grande, a veces porque un dron iraní destruyó un radar en medio del desierto jordano, lo cual, bueno, pues es un hecho de guerra, como pasa en tantas ocasiones. Sí, sí. Y pues quitas el valor a que destrozaron todos los radares iraníes, ¿no? Claro. Pues, sí, sí. Pues Martín, muchas gracias por este programa, porque tienes una prisa y yo también. Habíamos quedado una horita y lo tenemos ahí. Como estamos expulsados de YouTube, lo volveré a subir y la gente que nos vea, que se dé cuenta que el final no fue en directo en YouTube. El programa estaba siendo emitido en directo y fuera. Y hasta 24 horas no me van a dejar emitir, o sea que estaré en el canal de historia, pero en la actualidad tengo que ver si mañana tenía alguna cita, a ver. Claro, no, porque si no puedes emitir ninguno en 24 horas, ¿no? En la actualidad, ¿no? Bueno, tú eres muy prolífico, tus seguidores seguro que pueden esperar 24 horas. Sí, sí, el problema es la agenda, que si tengo gente Ya, que está acumula todo. meses. Sí, pues los de actualidad, como los voy dejando de un día para otro, hoy hablé contigo por la mañana, por tanto, tenía huecos, el problema son los de historia, pero ahí no se afecta, porque es otro canal. Pues Martín, muchas gracias. Si quieres decir algo al público. No, al final yo creo que lo que tenemos que fijarnos sobre todo son en los hechos y que los hechos contextualizarlos para entender lo que ocurre, para no perdernos un poco en la propaganda, en la política. Los hechos y contextualizarlos, pero contextualizarlos en la corriente real. Y la corriente real es que el mundo está cambiando mucho. Hay una disputa a nivel, digamos, de grandes potencias globales y dentro de esa general disputa entre dos potencias globales, Estados Unidos y China, tenemos que contextualizar los conflictos, llamémosle, más locales o regionales. Y esto es importante para entender lo que está ocurriendo en el mundo, que no es ni que el mundo se haya vuelto loco, ni que sea más violento ahora que hace 20 años. Siempre ha habido guerras, lo que pasa es que se nos olvidan las pasadas. Y analizarlo, digamos, de una manera contextualizada todo.
Pues muchas gracias, Martín, y me despido de todos vosotros y de este mundo convulso, recordando que si queréis saber más de cómo funciona este libro, este mundo y este libro que quiero mostrar en pantalla a la vez que hablo, este mundo convulso y las claves geopolíticas del siglo XXI, os invito a leer mi libro, a la venta en todas las librerías. Y ya que estamos, recuerdo también que el jueves 7 de mayo estaré en León, en el Corte Inglés, tras la visita a Santiago de Compostela y ver a muchos belungarteros. Un saludo a todos los que asististeis y a los que no pudisteis asistir. Espero que otra vez que pase por Galicia podáis ir. Gracias. Y también ahora los de León. Toca el turno a los leoneses para acudir en el Corte Inglés el jueves 7 de mayo a las 19:30. Os iré informando el horario, pero sí, 19:30 creo que es la hora. Y el día siguiente en Gijón, para los belungarteros asturianos, en el Corte Inglés también, a las 7 de la tarde, para hablar sobre un mundo convulso. Lo haremos de actualidad completa, con vuestras preguntas, sin interacción total, y por lo tanto os invito a participar y a actuar en la presentación del libro. Por cierto, los que ya fuisteis a alguna charla en Gijón, porque sé que fuisteis muchos, también podéis volver a asistir porque será distinta. Muchas gracias y hasta la próxima.